su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. Es un privilegio estar nuevamente con toda la audiencia de radio y TV Advenimiento, porque Dios lo ha querido así. Hoy queremos compartir con usted un estudio más de la lección de escuela sabática correspondiente a este día miércoles. Me acompaña otro joven de la verdad presente, de la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles, Ramón Herrera. Bienvenido, Ramón. Muchas gracias, pastor. Gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando a través de la televisión. Que Dios les bendiga. Gracias, hermanos, por estar con nosotros en esta hora. Vamos de una vez a orar. ¿Qué te parece, Ramón, si haces la oración? Inclinemos el rostro para orar. Padre nuestro que está en los cielos, santificado, glorificado sea tu santo nombre, Señor. Señor, en este día hermoso que nos has dado, te queremos agradecer porque nos has permitido amanecer un día más y nos permite estudiar tus escrituras una vez más. Señor, te pido que todo lo que leemos hoy, todo lo que estudiamos hoy no solamente sea repasado en nuestra mente, sino que esté establecido en nuestra mente la manera que tú estableciste tus mandamientos en tablas de piedra. Todo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, ahora nos corresponde seguir con este tema tan bonito que ha sido prácticamente analizado bien despacio, como es el tema del nuevo nacimiento. Es posible, Ramón, que a esta altura nos preguntemos, al igual que Nicodemo, ¿cómo se puede dar esto? Ya que el nuevo nacimiento, primeramente, es algo indispensable para nosotros entrar al cielo, y luego que es algo que implica también la conversión, dar un giro en la manera como llevamos la vida. Y uno puede preguntarse, como Nicodemo, ¿cómo puede darse esto? No sé si tú tengas alguna respuesta en la Biblia. No, pues nosotros podemos ver que Nicodemo tiene una pregunta muy importante, pero al igual Jesús le contestó la pregunta, mejor dicho, de una manera muy sabia. Y les pido que me acompañen en el texto de Juan, capítulo 3, versículos 7 al 8. Les repito, el libro de Juan, capítulo 3, versículos 7 al 8. No te asombre que te haya dicho, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Le quería preguntar, pastor, ¿qué le parece esta respuesta que Jesús le dio a Nicodemo? Como dijiste tú, muy sabia, porque efectivamente tal vez no podamos comprender completamente cómo es que se puede dar esto del nuevo nacimiento, que nosotros verdaderamente pues seamos una nueva criatura. Pero el Señor dice, bueno, te pongo un ejemplo, el del viento. El viento tú solo miras que está allí activo, tú no sabes ni de dónde viene ni a dónde va, pero tú sientes sus efectos, ¿no es cierto? De repente el viento hace que sintamos frío, el viento pues hace que algo que llevemos puesto salga volando, y nosotros no sabemos de dónde viene ni de dónde va, pero sentimos esos efectos. Entonces Cristo está diciendo aquí a Nicodemo, mira, así es la obra del Espíritu Santo en tu vida cuando te convierte en una nueva criatura. No comprendes totalmente, pero los efectos se sienten. Por ejemplo, en tu vida, ¿de qué manera tú has sentido esos efectos del Espíritu Santo obrando en ti? Que no comprendes ni cómo ha sucedido, pero que has sentido el efecto. ¿Hay alguna manera que tú puedas compartir ahora? No, pues
nosotros hemos pasado por miles de pruebas, hemos pasado por hemos visto la mano de Dios miles de veces, pero simplemente lo vemos con un simple acto y lo dejamos por un lado. Por ejemplo, hoy en la mañana, ayer se me apagó la camioneta y no fui hasta ahora a arreglarla. Y por frustrado que estaba, no encontraba la herramienta correcta, y por frustrado que estaba, no me prendía la camioneta. Y pues simplemente se me llegó a la mente ok, me estoy frustrando demasiado, tengo que tranquilizarme y la voy a hacer una vez más, y todo con la voluntad de Dios, que se haga lo que haga. Y acomodé bien, con una herramienta que no estaba muy bien, pero acomodé un poco la batería, y gracias a Dios prendió la camioneta. Esas son una de las pocas veces, una de las miles de veces, quiero decir, que sin ninguna duda Señor obró en mí. Bueno, obró contigo dándote tranquilidad, dándote serenidad, dándote paciencia y perseverancia en lo que estabas haciendo, de manera que lo hicieras por segunda vez. Y esas son cosas que posiblemente a veces no las valoramos y no las sentimos, pero tú consideras eso como un efecto de la obra de Dios en tu vida, en eso como en otras formas. Pero ¿sabías que, por ejemplo, hay veces cuando nosotros tenemos un mal carácter, somos violentos, somos vengativos, pero hay algo que ocurre en nosotros cuando nos convertimos al Señor, y es que de repente esa violencia como que va desapareciendo, ese mal carácter se va tornando en un buen carácter, y de repente pues me gustaba la música mundana, ahora la rechazo, la detesto. Me gustaba ir a lugares que tal vez frecuentaba, como los bailes, y ahora hay algo en mí que me hace que rechace eso. Entonces, esos cambios en mi vida definitivamente tienen que ser obra del Espíritu Santo. Yo no sé cómo eso se ha dado, de que yo pueda tener estos cambios, pero yo puedo verlos en mí. Entonces es como el viento. No sé de dónde viene, no sé para dónde va, pero los efectos los siento, y así es con el Espíritu Santo también. Jesús se lo dice a Nicodemo bien claro: mira, así trabaja esto, es por obra del Espíritu Santo, como una persona puede convertirse en nueva criatura. No vas a tener una explicación completa, y como Nicodemo tendrás la pregunta: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús te lo dice de la manera como opera el viento. Y hay una declaración que yo tengo aquí en la Biblia de estudio que la quiero compartir, porque resulta que esto de nacer de nuevo, que es prácticamente lo que Nicodemo estaba tratando de entender, ¿verdad?, con Jesús, Pablo lo dice de otra manera. Pablo, por ejemplo, dice en 2 de Corintios 5, 17, de modo dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque la persona se ha convertido. La persona ahora es distinta. Y la sierva del Señor, comentando esto, la hermana White, dice lo siguiente. Dice: la vieja naturaleza nacida de sangre y de la voluntad de la carne, esa no puede heredar el reino de Dios. Debe renunciarse a los viejos caminos, las tendencias hereditarias, los antiguos hábitos, pues la gracia no se hereda. El nuevo nacimiento consiste en tener nuevos motivos, nuevos gustos, nuevas tendencias. Los que han sido engendrados por el Espíritu Santo para vivir una vida nueva, han llegado a ser participantes de la naturaleza divina, y en todos sus hábitos y prácticas demostrarán su relación con Cristo. Pero nota, aquí está presentando al Espíritu Santo involucrado en esos cambios que operan en el ser humano.
Dice, cuando los hombres que pretenden ser cristianos retienen todos sus defectos naturales de carácter y de genio, ¿en qué se diferencia su actitud de la de los mundanos? No aprecian la verdad como santificadora y refinadora, y por lo tanto no han nacido de nuevo. Así dice la Review and Herald del 12/4 de 1892. Así que necesariamente es con los cambios que hay en nosotros como podemos detectar o determinar que el Espíritu Santo está obrando esa conversión. Así es, pastor. Y esto, juntamente con este primer texto que acabamos de leer en Juan 3, del 7 al 8, también esto menciona otro texto que está en Juan, capítulo 12, versículo 32. Esto a mí siempre me ha gustado, pastor, tener una idea, y la idea más ideal de cada texto. Para mí, en lo personal, la idea más ideal de este primer texto fue la necesidad de nacer de nuevo. Uh-huh. Y pues me mantuve esa idea en la mente cuando me brinqué al otro texto. Esto sí me acompaña en el segundo texto, está en el versículo 32. Y dice, y cuando yo sea levantado de la tierra, así es, sí. y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. Así que la idea que yo agarré de los dos textos, la idea que compara los dos textos es que yo entendí que Jesús es el que cambia nuestros corazones y el hecho es a través del bautismo. Okay. Es lo que yo entendí de esos ambos textos. Ok, si tú notas cuando le dice a Nicodemo de que la conversión es como parecido a lo del viento, que no sabes ni de dónde viene ni de dónde va, pero sientes sus efectos y que así es la obra del Espíritu Santo, el Señor agrega en este texto de que también esto es hecho porque con su sacrificio Él ha atraído a la humanidad hacia Él. Y dice, si yo fuere levantado, le dice a Nicodemo, a todos los voy a atraer a mí mismo. El Espíritu Santo obra en nosotros esa necesidad de la salvación, de querer nacer de nuevo. Y Cristo dice, pero también eso va a suceder en la medida en que sean atraídos hacia mi sacrificio. Porque el ser levantado aquí no es otra cosa que el ser colgado allí en la cruz, levantado allí en la cruz. Y con eso, dime tú, cuando tú piensas en la cruz y piensas en Cristo crucificado allí y muriendo por ti, dime si eso no te atrae hacia Él. Sin ninguna duda esto es pues uno, de la manera que yo lo veo es que yo reflexiono. Dios dio su vida Dios dio su único hijo para morir por mí. Con eso en mente, yo tengo que orar, yo tengo que seguir su voluntad y yo tengo que trabajar para Dios. Amén. Hay dos declaraciones que no están en la lección, pero que yo las saqué fuera de la lección y que tienen que ver con esto de ser levantado Jesús para atraernos a nosotros. Jesús dice, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Dice que a medida que una persona se siente persuadida a mirar a Cristo levantado en la cruz, percibe la pecaminosidad del ser humano. O sea, cuando nosotros miramos a Jesús levantado en la cruz, nosotros vemos, por mi pecado. Y percibimos cuán grave ha sido nuestro pecado. Bueno, comprende, que es el pecado lo que azotó y crucificó al Señor de la gloria. Y reconoce que aunque se lo amó con cariño indecible, su vida ha sido un espectáculo continuo de ingratitud y rebelión. Abandonó a su mejor amigo y abusó del don más precioso del cielo. Mira que él mismo crucificó nuevamente al Hijo de Dios y que ha traspasado otra vez su sangrante y agobiado corazón y lo separa de Dios un abismo ancho, negro y hondo.
y llora con corazón quebrantado. En otras palabras, para que la conversión se dé, tiene que el Espíritu Santo obrar los cambios que uno tal vez no sabe cómo plenamente han sucedido, pero se están dando. Pero al mismo tiempo hay en nosotros algo que debe suceder, y es también mirar a Jesucristo en la cruz. Una pregunta que yo le quiero hacer a usted, pastor, que tal vez alguien en la audiencia se esté preguntando. Cuando Cristo dice que cuando yo resucitare, y todos fuesen atraídos a mí, ¿quiénes son esas personas que van a ser atraídos a Él? ¿Serán todas las personas que recibieron el llamado? ¿O solamente las personas que recibieron el llamado, aceptaron el llamado y siguieron a Cristo? Bueno, tal vez habría que explicar que cuando Cristo le dice aquí a Nicodemo, y yo si fuere levantado de la tierra, pues Él no estaba hablando en sí de la resurrección, sino del momento cuando fuera crucificado. Dice que con ese sacrificio, con ese levantar de Él en la cruz, atraería a todos. ¿Y qué quiere decir esto con todos? Bueno, que todos, rico, pobre, de la cultura que fuera, de la nacionalidad que fuera, de la raza que fuera, todos los que puedan mirar el sacrificio de Jesús sentirán esa atracción hacia Él, y sin duda el Señor va a hacer en ellos, como lo ha hecho en nosotros, una transformación, un cambio, y experimentarán la salvación, la conversión. Mira lo que está diciendo aquí, que cuando la persona mira a Jesús levantado en la cruz, comprende que es su pecado el que ha azotado a Jesucristo y que lo ha crucificado allí. Y el pecador, dice, cuando lo mira en la cruz, reconoce que aunque lo amó, su vida ha sido un espectáculo continuo de ingratitud y rebelión, y que ha abandonado a su mejor amigo, a Jesucristo. En otras palabras, siente esa culpabilidad, siente ese quebrantamiento de corazón, y termina hasta llorando porque experimenta el dolor de haber pecado. Así que estos textos nos dicen cómo es que opera la conversión. A través del Espíritu Santo obrando en nosotros, y nosotros contemplando el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, y de esa manera siendo atraídos hacia Él para entregarle nuestra vida. Bueno, aquí tenemos una cita del Espíritu de Profecía en la lección que sería bueno compartirla con la audiencia. No sé si quieras tú leer una parte. Sí, en el libro de Deseados toda la gente, es páginas 143 hacia 144, dice: se oye el viento entre las ramas de los árboles, por el susurro que producen las hojas y las flores, sin embargo, es invisible, y nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Así sucede con la obra del Espíritu Santo en el corazón. Así como decía en primer texto de Juan, capítulo 3, versículos del 7 al 8, menciona el viento como la obra del Espíritu Santo. No podemos ver el Espíritu Santo, no lo podemos escuchar, lo podemos sentir, no lo podemos ver, ni sabemos de dónde viene, pero sí sentimos cuando mora en nosotros. Así lo entiendo yo, pastor. Sí, aquí prácticamente está esta nota recalcando lo que estábamos comentando. Y dice que es tan inexplicable, dice, como los movimientos del viento, la obra del Espíritu Santo. Es bien inexplicable, completamente no lo podemos explicar. Dice, puede ser que una persona no pueda decir exactamente la ocasión ni el lugar en que se convirtió, ni distinguir todas las circunstancias de su conversión, pero esto no significa que no se haya convertido. Es decir, no completamente vas a explicarlo, vas a poder comprender cómo ha obrado el Espíritu en tu vida, pero tú vas a saber que ha obrado por los cambios que tú mismo sabes, que tú estás viendo que no tienes explicación ni por qué
ahora has cambiado. Dice, mediante un agente tan invisible como el viento, Cristo obra constantemente en el corazón. Poco a poco, dice, tal vez inconscientemente para quien las recibe, se hacen impresiones que tienden a atraer el alma a Cristo. Por eso que decía el Señor, cuando yo fuere levantado, lo voy a atraer a mí mismo. Dichas impresiones, dice, pueden ser recibidas meditando en Él, leyendo las Escrituras o oyendo la palabra del predicador viviente. Repentinamente, dice, al presentar el Espíritu un llamamiento más directo, el alma se entrega gozosamente a Jesús. Muchos llaman a esto conversión repentina, pero es el resultado de una larga intercesión del Espíritu de Dios. Es una obra paciente y larga. Por eso es importante, Ramón, que leamos la Biblia. Por eso es importante que esto que estamos haciendo ahora sea un hábito. Porque cuando estudiamos las Escrituras, cuando oramos, nos está el Señor atrayendo hacia Él y nosotros vamos comprendiendo mejor su grande amor por nosotros. Y hay un momento en que está preparado el terreno para que en un llamado de una predicación o en un mensaje el Señor nos hable directamente y allí prácticamente nos rendimos a Él. Te voy a poner un caso mío. Yo me bauticé cuando tenía 17 años, pero con honestidad no hubo nada en mí. Fui allí, como decimos, bautizado del agua, pero no fui bautizado del Espíritu. Yo no experimenté nada, simplemente fui bautizado. Pero en mi etapa de nuevo caminar con Cristo, hubo un momento en que el Señor me tocó. El Señor me impresionó fuertemente con la palabra y en aquella época este servidor asistía a congresos donde los jóvenes íbamos a prepararnos para servir mejor a Dios. Y me recuerdo que allí mensajes que escuchaba como que terminaron de hacerme ese llamamiento. Pero como dice aquí, el Espíritu Santo venía obrando con paciencia conmigo, pero se fue preparando el terreno cuando se vino a dar aquello que yo dije, me rindo a mi Cristo. Pastor, otra pregunta que también le quiero hacer. Nosotros como jóvenes, bueno, yo he escuchado a muchos hermanos decir que los jóvenes son los que son más tentados por el enemigo. Nosotros muchas veces como jóvenes sentimos frustrados porque tratamos de hacer la voluntad de Dios, pero sentimos que muchas veces no recibimos ningún llamado. ¿Usted cree que eso es cierto? Yo en mi personal pienso que Dios hace todo lo posible para llamarnos, pero es nuestra opción de aceptarla o no. Justamente el día de ayer con Emily estuvimos estudiando eso, de que hay una cosa que nosotros bien podemos hacer y es elegir servir a Dios. Y cuando tú eliges servir a Dios, Dios va a obrar en tu vida. Dios te va a cambiar tus pensamientos, Dios te va a cambiar el corazón, Dios va a transformar tu manera de ser. Porque tú, el poder de la fuerza, de la voluntad, tú lo utilizaste para servir al Señor. Y Josué, justamente decíamos ayer, que se lo dijo al pueblo, ustedes elijan a quién van a servir, pero yo y mi familia vamos a servir a Dios. Entonces, Amén. Eso, Ramón, todo joven, todo niño y todo adulto lo puede hacer y los resultados se van a ver. Por ejemplo, tú ahorita elegiste servir a Dios porque viniste aquí para compartir con este servidor y con los hermanos este estudio. Cuando tú decides ir a la iglesia, tú eliges servir a Dios porque Amén. vas a servirlo en adoración. Cuando tú aceptas un privilegio en la iglesia, tú eliges servir a Dios. Cuando tú decides todos los días estudiar la Biblia y orar, tú eliges servir a Dios y no a Satanás, porque cuando no estudiamos ni oramos, estamos prácticamente eligiendo al enemigo. Entonces, por supuesto que allí no vamos a tener cambio de nada, no va a haber conversión. Entonces,
Una cosa nada más es lo que hay que hacer, elegir servir a Dios. Y como Nicodemo vino de noche, venir también a Él. Y se va a dar estas cosas que Nicodemo dijo, ¿cómo se puede dar esto? Bueno, sigamos con la nota porque hay una partecita aquí que me gustaría que tú leyeras. Esta parte. ¿Está bien? Sí, del pecador. Esto les quiero compartir un texto de El Camino a Cristo en página 26. Dice, el pecador puede resistir a este amor, puede rehusar ser atraído al Cristo, pero si no se resiste será atraído a Jesús. Un conocimiento del plan de la salvación que guiará al pie de la cruz, arrepentido de sus pecados que han causado el sufrimiento del amado Hijo de Dios. Interesante, Ramón, cómo la nota dice de que si resistimos al amor de Dios, si nos rehusamos ser atraídos a Él, pues lógicamente no va a haber en nosotros ninguna conversión. En cambio, si hacemos lo contrario, es decir, venimos a Él, nos dejamos atraer por su amor, dice que entonces comprenderemos el plan de la salvación, terminaremos, dice, a los pies de la cruz, nos arrepentiremos de nuestros pecados, porque habremos comprendido que eso le ha causado todo el sufrimiento. Con este texto que acabo de leer, pastor, ahora entiendo perfectamente por qué nosotros sentimos, como jóvenes o adultos, sentimos que no sentimos el llamamiento. Es simplemente por el hecho que nosotros nos rehusamos al llamamiento de Cristo. Exactamente. Bueno, vamos a ir ya avanzando porque el tiempo ya casi se nos acabó, pero nacer de nuevo no es otra cosa, dice ahí la lección, que recibir un nuevo corazón, nuevos deseos, nuevos propósitos y nuevos motivos. Pero eso se consigue alimentándonos. ¿Alimentándonos de qué? Les invito a que me acompañen en el texto primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Repito, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Y dice, pues habéis nacido de nuevo, no de semilla corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por medio de qué se nace de nuevo? De la semilla incorruptible. ¿Qué es cuál? La palabra de Dios. O sea, ¿queremos nacer de nuevo? Esto que estamos haciendo ahorita es clave. De la manera que la semilla corruptible se alimenta de los elementos de la tierra y del agua, la semilla incorruptible es alimentada por la palabra de Dios, ¿correcto? Sí, en este caso, si nosotros, porque mira lo que dice, siendo renacidos. Renacidos. O sea, en otras palabras, la persona, el cristiano nace de nuevo, pero no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Amén. Si nos alimentamos con la palabra de Dios, entonces esto de el renacer o el nacer de nuevo se va a dar. Amén. Y en el capítulo 2, verso 2 lo recalca. ¿Qué dice el capítulo 2, verso 2? Como niños recién nacidos, desead la leche espiritual pura, para que por ella crezcáis en vuestra salvación. Como nosotros podemos ver, hermanos, aquí claramente el Señor nos está diciendo que es con la palabra de Dios que nosotros vamos a alcanzar esto del nuevo nacimiento. Mira esta nota que tengo aquí. Ir a Dios inspira confianza y estimula el alma a la acción. El cuerpo morirá si se lo priva de la nutrición adecuada. Y lo mismo sucede con el alma. Amén. Para tener fortaleza espiritual o siquiera vida, ella debe ser alimentada con la palabra, que es espíritu y vida. Debe ser continuamente alimentada por la verdad que relaciona el alma con aquel en quien vivimos y nos movemos y somos. Pero mira qué interesante. Dice que es por la palabra, como el ser humano puede alimentar su alma. Así es. Así que nosotros ahora
ante la pregunta, ¿y cómo pueden suceder estas cosas? Bueno, mira, hemos por lo menos mirado 3. Número 1, a través del Espíritu Santo, que opera como el viento. Número 2, contemplando a Cristo en la cruz del Calvario. Y número 3, alimentándote con la palabra. Así es como se obra el nuevo nacimiento. Y así es como se dan estas cosas que traen felicidad y traen una vida cristiana prosperada, victoriosa, llena de gozo. Amén. ¿Qué te parece? Leemos la nota final. Dice en los Hechos de los Apóstoles, páginas 414 al 415, cuando la verdad llega a ser un principio permanente en vuestra vida, el alma renace, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Este nuevo nacimiento es el resultado de haber recibido a Cristo como la palabra de Dios. Cuando las verdades divinas, dice, son impresas sobre el corazón por el Espíritu Santo, se despiertan nuevos sentimientos y las energías, hasta entonces latentes, son despertadas para cooperar con Dios. Amén. Así que llegamos al final de la lección, muy contentos de saber cómo es que se da el nuevo nacimiento. Por obra del Espíritu Santo, por contemplar a Jesucristo muriendo por nosotros en la cruz del Calvario y por el alimento que tengamos diario de la palabra de Dios. Para concluir esta lección, pastor, quiero compartir un último texto que se encuentra en la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 14, versículo 6. 4:6. 4:6. Sí. 2 Corintios 4:6. A ver, ¿qué dice? Y dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestro corazón para que podamos reconocer la gloria de Dios que brilla en el rostro de Cristo. Dios moró, resplandeció en vuestros corazones para que reconociéramos su gloria que brilla en Cristo. Dios usa a su Hijo Cristo Jesús. Amén. Así es, hermanos. La mayor, digamos, fuente de luz, pues, es Cristo. Amén. Él dijo, yo soy, la luz del mundo. Y Pablo dice que Dios mandó que resplandeciera esa luz aquí en medio de las tinieblas para que también resplandezca en nuestros corazones. Hermanos, qué hermosa lección la que hemos tenido ahora. Amén. Que todos hoy, estas 3 cosas que hemos citado, las experimentemos diariamente. Dejemos que el Espíritu Santo obre en nosotros todos los cambios posibles, necesarios, pero cooperemos nosotros contemplando a Jesucristo en la cruz del Calvario y al mismo tiempo alimentémonos con la palabra de Dios. Amén. Oramos, vamos a orar. Amado Padre, muchas gracias por este hermoso estudio que hemos tenido ahora en relación en cómo es que se dan las cosas relacionadas con el nuevo nacimiento. Y ha sido interesante, Señor, ver que la manera en que se da es una forma que nosotros podemos vivirla, experimentarla. Te pido, Padre, que de ahora en adelante nosotros anhelemos que la obra del Espíritu Santo en nosotros se haga diariamente, produciendo esos cambios que tal vez no comprendamos completamente cómo se han dado, pero que como el viento nosotros estamos sintiendo que hay algo que está obrando. Oh Padre, gracias por la obra de tu Santo Espíritu. Pero Padre, te rogamos que nosotros te busquemos, que verdaderamente podamos contemplar cuán grande sacrificio hiciste por nosotros en la cruz. Y Padre, alimentándonos de tu palabra, que ese renacer, oh Señor, suceda todos los días. Padre, gracias por esta lección. Ayúdanos a que estas cosas, que así se den en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.